cómo usar la magia en el género de fantasía. ¿Cómo estás, escritor? Y bienvenido a Organiza tu Creatividad, el lugar donde nos reunimos para hablar sobre escritura y ayudarte a hacer destacar tu historia. Hoy quiero que hablemos de algo en particular, porque en los dos videos anteriores hablamos acerca de los conceptos básicos que tienen que ver con el género de fantasía y también hablamos acerca de cómo construir un mundo de fantasía, así que si todavía no viste esos dos videos dentro de esta serie, te los voy a dejar acá en la esquina para que los vayas a ver. Pero bueno, nos había quedado pendiente este tema acerca de la magia, ¿no? Que es el elemento clave en este tipo de género de fantasía, donde no nos puede faltar precisamente este elemento mágico. Y creo que la mejor manera de encarar este tema es hablando de las 3 leyes que estableció el autor reconocido Brandon Sanderson. La primera ley dice lo siguiente: la habilidad de resolver un conflicto con la magia es directamente proporcional a que también el lector entiende esa magia. Esto quiere decir que si el lector no entiende cómo funciona la magia, no se debería usar para resolver un problema. Porque si usamos la magia para resolver un problema, esto va a dar la sensación de que es como una victoria no ganada, como si tuviéramos un as bajo la manga un poquito medio tramposo. Una forma de escapar a esto, podríamos llegar a pensar en la magia como si fuera algo más imprevisible, ¿no? Que de repente tuviera algunas consecuencias el usarla y precisamente el personaje va a tener que encontrar formas creativas de poder sortear estas limitaciones, ¿sí? Pero acordate que si vos no podés explicarle bien cómo funciona y el lector no entiende cómo funciona la magia, si vos llegás a usarla para resolver un problema, va a parecer, como te decía, que sacaste un as bajo la manga. La segunda ley dice lo siguiente: las limitaciones tienen que ser mayores al poder. No tiene gracia que tengamos un elemento mágico que podamos usarlo cuando queremos y de la manera que queramos. No, porque pierde la gracia y además le da esta sensación de que es como medio un comodín que lo podemos usar en cualquier momento. No, tenemos que asignarle limitaciones. Le tenemos que dar un contexto en el que se puede usar la magia y cuando no. Un ejemplo de este caso puede ser, por ejemplo, la magia de Harry Potter, donde para poder efectivamente usar la magia es necesario conocer primero el hechizo y después practicarlo. Y la tercera ley dice lo siguiente: expandir aquello que ya existe en el sistema de magia antes que agregar algo nuevo. Y esto, como todo en la vida, ¿no? Digamos, siempre es preferible tratar de profundizar en aquello que realmente ya funciona que empezar siempre desde cero. Entonces, una vez que nosotros entendemos estas reglas generales que tengamos que tener en cuenta a la hora de pensar en el elemento mágico para nuestra historia, ahora es momento de que te cuente un poquito acerca de las categorías de la magia, ¿no? Que están un poquito relacionadas con los tipos de fantasía que yo te había contado en el primer video. Acuérdate que lo tenés acá para ir a ver. Así que, ¿cuáles son estas categorías de magia? Y te lo voy a ejemplificar como en un cuadro que creo que va a ser bastante visual y que lo vas a entender, ¿no? Por un lado del extremo tenemos a la energía blanda y por el otro tenemos a la energía dura. La energía blanda, su uso es misterioso y carece de reglas claras. Esto es ideal para aquellos escritores que no quieran profundizar en este elemento. Yo te había contado que es el tipo de magia que había usado en mi novela de fantasía, La Condena del Silencio, porque me permitía poder hablar, darle ciertas limitaciones, pero no tener que explicar en detalle cómo es que funciona la magia, cómo nació, cómo... No necesito tener que explayarme sobre eso, porque precisamente estoy en un tipo de fantasía que lo que llamaba es la baja fantasía, y la categoría de la magia es una magia blanda, donde me permite, como decía, tener esas libertades a la hora de hablar de la magia. En el otro extremo tenemos, como decía, a la magia dura, ¿no? Que vemos acá es que la persona, el personaje que usa esta magia, conoce claramente sus alcances y entiende sus habilidades y restricciones. En este caso, como que la magia es medio usada como si fuera una herramienta más en el mundo. No sé, como hablar de un martillo, bueno, la magia es algo parecido, ¿no? Una especie como si tuviéramos una receta que tenemos que usar ciertas cosas para poder usarla, para poder activarla, bueno, de esa manera se entiende, ¿no? Pero es lo que podemos llegar a pensar para darle como cierta entidad y que realmente parezca algo más real, es establecerle 3 características a esta magia. La primera, como siempre, es asignarle limitaciones. ¿Cuándo podemos usar esta magia y cuándo no? O tal vez podemos limitarla a algo. Por ejemplo, no sé, de todos los elementos que hay en la naturaleza, solamente podemos usar un solo elemento, por ejemplo, el fuego. La segunda característica tiene que ver con las debilidades, es decir, que podemos usar esta magia, pero al mismo tiempo tenemos una debilidad asociada. Por ejemplo, me puedo convertir en un hombre lobo, bueno, en una mujer lobo, pero al hacerlo soy vulnerable a las balas de plata. Entonces tengo un elemento importante que me hace poderoso, pero al mismo tiempo hay algo que me hace débil también. Y algo muy interesante, que es la tercera característica, es asignarle un costo
al uso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo uso la magia, va a tener una consecuencia en la persona que lo usa, en el personaje en realidad que lo usa, ¿no? Y un ejemplo está en Juego de Tronos, que hay un personaje que tiene la capacidad de poder volver de la vida y lo hace en más de una oportunidad, pero él describe que cada vez que lo hace es como que hay algo de él que se pierde en ese momento que revive. Y después tenemos otros dos conceptos dentro, como te decía, de este cuadro, donde de un lado tenemos la magia aprendida y abajo tenemos la magia heredada. Dentro de la magia aprendida, digamos, acá el usuario pasa tiempo desarrollando esta habilidad. Y podemos tener como distintos tipos de magia, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, la alquimia, donde acá podemos relacionarlo con pociones y los ingredientes incorrectos pueden causar catástrofes. Después tenemos algo que sea ritual o simbólico, donde cada hechizo tiene que ser escrito o utilizado con sumo cuidado, porque el mínimo cambio puede significar el fracaso. Después tenemos lo hablado, donde cada hechizo debe ser dicho de cierta manera o de lo contrario no funciona. El chamanismo, donde el usuario alcanza cierto estado espiritual que le permite ver o interactuar con el mundo de una forma especial. Después tenemos los objetos encantados que tienen un poder específico, los elementos que pueden ser manipulados de formas mágicas, los psíquicos donde el usuario puede manipular objetos o personas con su mente y los religiosos donde el poder es usado gracias a la voluntad de los dioses. Y por último tenemos el heredado, donde básicamente acá la persona, digamos, hereda la magia y tiene como una forma medio instintiva de poder utilizarla, ¿no? A grandes rasgos es importante que vos entiendas lo siguiente, ¿no? Cuando vos escribís en la fantasía, yo te voy a recomendar que trates de acotarla a lo que necesites para tu historia. Porque un error muy común es que empecemos a crear como un montón de cosas. Al entender que el género es un poco complejo, vamos a empezar a decir, bueno, tengo que crear esto, lo otro, esto, y como que empiezo a crear un montón de cosas y pierdo de eje la historia que quiero contar. Entonces, primero concéntrate en eso. ¿Qué historia querés contar? Y a partir de ahí, fíjate qué elementos del mundo vas a necesitar explorar y entender, porque obviamente vas a tener que hacer un esfuerzo adicional. Pero lo que yo quiero que te quede claro, que todo esto que yo te conté en este entrenamiento son guías. No es una regla inmutable. Yo te lo di para que vos tengas esa información y empieces a usar aquello que realmente te sirva, y todo lo que no te sirva lo dejes a un lado, o bien lo que te cuesta empezar a practicar. Pero escribí esa historia, no te frenes por estas cuestiones que por ahí te falta desarrollar algo de más. No, escribí la historia, porque mucho lo vas a aprender escribiendo, así que seguí creando. Size, como les digo, acá estamos hablando de un elemento clave, porque acá estamos hablando de, digamos, una figura que tiene que ver con la historia, ¿no? Notebook, por ejemplo, de Nicholas Sparks, acá obviamente fue traducido como Diarios de una Pasión, también estamos hablando de un elemento central de la historia. El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, es un elemento clave.